Hola, muy buenos días, tardes y noches. Soy Rubén David Holguín Almeida, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Parral, y el día de hoy estaremos hablando de la tutela en Chihuahua, México, un tema abarcado en la rama del derecho privado dentro del derecho de familia. Para contextualizar, tenemos que la etimología de la palabra tutela, esta proviene del latín que deriva del verbo tueor, que significa preservar, sostener, defender o socorrer. Para Sara Montero, que fue presidenta del Colegio de Profesores del Derecho de Familia, es la institución que tiene por objeto la representación y asistencia de los incapacitados mayores y de los menores de edad no sujetos a la patria potestad. Luego tenemos al licenciado y doctor en el Derecho Ignacio Galindo Garfias, que lo denomina como un cargo que la ley impone a las personas jurídicamente capaces para un cargo de interés público y de ejercicio obligatorio. Conforme al concepto que nos dio Sara Montero, tenemos que aclarar que la emancipación significa la extinción de la patria potestad o de la tutela de la que está sujeta un menor de edad y atribuye un estado civil distinto al de mayor edad. La tutela tiene por objeto la guardia y custodia de los sujetos a la patria potestad o incapaces, el cuidado y administración de los bienes pupilos, la representación de los incapaces y la asistencia de los incapaces. La tutela a su vez se distingue por 7 características. La primera característica es que carece de efectos traslativos de dominio. Conforme a los artículos 699 y 717 del Código Civil del Estado de Chihuahua, destacamos que los bienes afectados al patrimonio familiar no salen de la propiedad del constituyente para pasar al dominio de los beneficiarios. La segunda característica es que los bienes no son afectados al patrimonio mientras estén destinados a ese fin, son inalienables y no están sujetos a embargo ni gravamen alguno. La inalienabilidad implica una prohibición para que una cosa pueda ser objeto de un acto traslativo de dominio, pero reconoce el derecho de propiedad de su titular. La tercera característica es que los derechos de los beneficiarios son personalísimos y por tanto no son susceptibles de transmisión. Por lo que deben de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la unidad de producción, el cónyuge que lo constituye y las personas que tienen la obligación de dar alimento. Por excepción, se permite que la casa habitación se dé en arrendamiento y el predio en que se estableció la unidad de producción en aparcería, pero el plazo no debe exceder de un año y solo pueden ser autorizados tales actos por la autoridad municipal existiendo justa causa. Otra característica es que solamente puede constituirse un patrimonio de familia y los que constituyan subsistiendo el primero no producirán efecto legal alguno. El valor de los bienes afectos al patrimonio familiar será el suficiente para satisfacer las necesidades de habitación y en su caso el funcionamiento mínimo de la unidad de producción familiar. Como quinta característica es que solo puede constituirse el patrimonio familiar con bienes ubicados en el municipio en que esté domiciliado el constituyente. Esto se justifica porque se exige como requisito para constituir lo que acredite que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio. Asimismo, porque se establece a cargo del constituyente la obligación de habitar la casa y trabajar directamente en la unidad de producción, lo que implica una situación material de cercanía entre personas y los bienes. La penúltima característica es que solo determinados bienes pueden ser objeto del patrimonio familiar. Estos son la casa habitación, su menaje y los bienes inmuebles que forman la unidad de producción o se destinan al funcionamiento de esta. La última característica es que no debe constituirse el patrimonio en fraude a acreedor. Hay que aclarar que los sujetos pasivos de la tutela son incapacitados mayor de edad y menores no sujetos a la patria potestad. También hay que decir que se consideran incapaces los menores de edad, los mayores de edad privados de inteligencia por discapacidad mental o intelectiva, aun cuando tengan intervalos lúcidos, sordomudos que no saben leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. La tutela también tiene sus clases. Por ejemplo, tenemos la tutela testamentaria. Como su nombre lo indica, el tutor es el designado en testamento por las personas limitativamente autorizadas por la ley. Pueden designar tutor testamentario las siguientes personas: el ascendiente que sobrevive de las dos en que cada grado deben ejercer la patria potestad, el progenitor que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción por incapacidad intelectual si el otro padre ha fallecido o no puede ejercer legalmente la tutela, el adoptante, el extraño que deje bienes en su testamento ya sea por legado o herencia a un incapaz. El tutor, en este caso, tendrá la administración de los bienes que se den al incapacitado. Opera de esta forma de designar tutor únicamente en el caso de que tratándose de un menor no haya quien ejerce la patria potestad. Luego tenemos a la tutela legítima, que es aquella en que el ordenamiento jurídico determina a las personas que deben ejercer la tutela a falta de quien ejerce la patria potestad o tutor testamentario o autodesignado.
y cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. Generalmente el ejercicio del cargo corresponde a personas que están unidas por el vínculo conyugal o el de parentesco, aunque también contempla el supuesto de incapaces abandonados en que no existe previo vínculo legal entre el tutor y pupilo. Nuestro código contempla 3 supuestos: los menores de edad, mayores de edad incapacitados y los menores expósitos, abandonados y acogidos. En cuanto a los menores de edad, el ejercicio de la tutela es a los parientes por consanguinidad en línea colateral hasta el 4º grado. En los artículos 460 y 461 señalan el orden en que los parientes entrarán en el desempeño del cargo. En primer término corresponde a los hermanos, prefiriéndose a los que sean por ambas líneas. A falta o incapacidad de estos, los demás colaterales hasta el 4º grado sin que se establezca orden de sucesión. Si hubiese varios parientes dentro del mismo grado, corresponde al juez elegir al que le parezca más apto. Si el menor no ha cumplido los 16 años y los hubieran cumplido, a él corresponde la designación. En los mayores de edad incapacitados, el orden de llamamiento es el siguiente: los cónyuges son tutores forzosos uno del otro. Los hijos mayores de edad lo serán de su padre o madre viudos. El padre, y por su muerte o incapacidad de este, la madre serán tutores de sus hijos solteros o viudos cuando ellos no tengan hijos que puedan desempeñar la tutela. Si el incapaz no tiene cónyuge, hijos mayores de edad ni progenitores serán llamados para desempeñar la tutela sucesivamente el abuelo paterno, el materno, los hermanos y los parientes consanguíneos colaterales dentro del 4º grado. Si el incapacitado tiene hijos menores bajo su patria potestad y estos no tienen ascendientes que sustituyan aquel ejercicio de su cargo, entonces el autor del pupilo lo será también de sus hijos. En cuanto a los menores expósitos, abandonados y acogidos, los directores de los albergues, casas hogar y los demás establecimientos de asistencia social donde reciban estas personas menores deberán dar aviso al Ministerio Público y al organismo para la asistencia social pública, estatal o municipal según corresponda, para que por conducto de su respectiva Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social se aboquen al desempeño de la tutela de aquellas con arreglo a las leyes. Por último tenemos a la tutela dativa. Esta tiene lugar cuando no hay tutor autoasignado, testamento ni persona a quien conforme a la ley corresponda a la tutela legítima. También cuando el tutor testamentario esté impedido temporalmente de ejercer su cargo y no hay ningún pariente de los designados en el artículo 460. Quienes lo pueden designar son: el menor si ha cumplido 14 años debiendo ser confirmado el nombramiento por el juez. De no aprobarse el juez designará el tutor seleccionando de una lista proporcionada por el Consejo Local de Tutelas. En los demás casos, el tutor será nombrado por el juez seleccionándolo de la lista proporcionada por el Consejo Local de Tutelas. Aunque no tengan bienes, se les nombrará tutor dativo. La tutela, en este caso, tendrá por objeto el cuidado de la persona del menor, a efecto de que reciba la educación que corresponda a su posibilidad económica y a sus aptitudes. El tutor será nombrado a petición del Consejo Local de Tutelas, del Ministerio Público, del mismo menor y por el juez. Luego tenemos los derechos y obligaciones del tutor. De aquí tenemos que es alimentar y educar al incapacitado, destinar de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades o a su regeneración si es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de las drogas enervantes, así como también formar inventario del patrimonio del incapacitado. El término para formar el inventario no podrá ser mayor de 6 meses. Administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será consultado para los actos importantes de la administración cuando es capaz de discernimiento y mayor de 16 años, así como la administración de los bienes del pupilo adquirido con su trabajo le corresponde a él y no al tutor. Representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio, del reconocimiento de los hijos, del testamento y de otros estrictamente personales. Y por último, solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo legal que no pueda hacer sin ella. La tutela se excusa en funcionarios y empleados públicos, excepto los mencionados en el artículo 478, militares en servicio activo, los que tengan bajo su patria potestad 3 o más descendientes, los que fueran tan pobres que no puedan atender la tutela sin menoscabo de su subsistencia, los que por el mal estado habitual de su salud o por su rudeza e ignorancia no puedan atender debidamente la tutela, los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría, y toda persona en la que se advierte que por su falta de ilustración, por su inexperiencia en los negocios o por otra causa igualmente grave a criterio del juez no se encuentran en aptitud de desempeñar convenientemente la tutela. Su terminación puede ser por la muerte del pupilo o porque se desaparezca su incapacidad, o cuando el incapacitado sujeto a tutela entre a patria potestad por reconocimiento o por adopción.
esto conforme al artículo 583 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Luego tenemos al curador, que es un órgano de fiscalización de la tutela de información a la autoridad judicial y con facultades de defender los derechos de pupilo cuando estén en oposición con los del tutor. Todo aquel que esté sujeto a la tutela tendrá curador, con excepción de los expósitos. Las obligaciones del curador son: defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él exclusivamente en el caso de que estén en oposición con los del tutor, vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del juez todo aquello que se considere que puede ser dañino al incapacitado, dar aviso al juez para que se haga el nombramiento del tutor cuando éste faltare o abandonare la tutela, y cumplir las demás obligaciones que la ley señale. Hay que aclarar que el Consejo Local de Tutelas es un órgano administrativo, colegiado y municipal designado en la primera sesión de cada año por el ayuntamiento de cada uno de los municipios del estado, con funciones de vigilancia e información, y está integrado por un presidente y 2 vocales. Las obligaciones de este Consejo Local de Tutelas son: formar y remitir al juez que corresponda una lista de las personas de la localidad que por su aptitud legal y moral puedan desempeñar la tutela, para que de entre ellas se nombren los tutores y curadores en los casos que estos nombramientos corresponda al juez. Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la educación de los menores, dando aviso al juez de las faltas u omisiones que notar. Avisar al juez cuando tenga el conocimiento de que los bienes de un incapacitado están en peligro, a fin de que se dicte las medidas correspondientes. Investigar y poner en conocimiento del juez que incapacitados carecen de tutor, con el objeto de que se hagan respectivos nombramientos. Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan con la obligación de que les impone la fracción 2 del artículo 514. Vigilar el registro de tutelas a fin de que sea llevado en debida forma. Y esto sería todo del tema de tutela en el estado de Chihuahua. Recuerden que todos los artículos mencionados son por parte del Código Civil del estado de Chihuahua. Por mi parte sería todo. Soy Rubén David Holguín Almeida. Muchas gracias.